Voy a hablar en este monólogo del día sobre algo que se viene arrastrando por una especie evidentemente de pacto de facto que hubo ahí entre el hoy gobernador Alfonso Durazo, en ese entonces pues visible candidato, todavía no era el candidato formal de este partido de Morena o candidato a la gobernatura. Pero bueno, ya se visoraba y es algo que viene arrastrando porque tiene que ver con el presupuesto, ese presupuesto que se aprobó el 23 de diciembre del 2020, en el presupuesto, el paquete fiscal para el 2021, ¿no? Y que ahora se empiezan a sufrir las consecuencias y hoy pues el secretario de Hacienda, Omar del Valle, pues ha expresado amargamente que hay serios problemas financieros que no dejaron ni siquiera para pagar la quincena. Así es como lo expresó el secretario de Hacienda del Estado. Y bueno, ¿y de qué se trata? Tiene que ver, ¿no? Con este deterioro financiero en el cual se encuentra el Estado. Y me refiero a que ese 23 de diciembre del 2020, o sea, el año pasado, se aprobó en el Congreso un paquete fiscal brutal, atroz. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque algo de lo más grave fue que se aprobó que el gobierno del estado difiriera pagos a proveedores por 3,500 millones de pesos, ¿no? Así, 3,000, o sea, es decir, no les pagaron a proveedores por una cantidad de 3,500 millones de pesos que lo pasaron o sea, difirieron para que se ejecutaran esos pagos para este 2022, ¿no? Y eso pues obviamente provocó de algunos cierres de empresas chicas, medianas, algunos otros que pues que me imagino están pasando por momentos amargos y todo eso, bueno, pues se le suma la deuda de proveedores que ya era un poco más de 5,000 millones de pesos, entonces en total quedan 9,000 millones de pesos, o sea, casi el doble de lo que en su momento dejó Guillermo Padres y que fue satanizado por esa cuestión y que provocó que se adquiriera la primera deuda de 5,000 millones de pesos, entrando inmediatamente el gobierno de Claudia Pavlovich. Se endeuda con 5,000 millones de pesos para pagar a esos proveedores por una cantidad de 4,000 y feria de millones de pesos. Bueno, pues ellos dejan el doble de eso, ¿no? ¿Qué otra? Se aprobó también la libertad de vender cualquier bien inmueble. Recordarán, poco antes de salir esta administración, pues se soltaron como diarrea, ¿no? Vendiendo como barata, como decía, venta nocturna de bienes inmuebles. Eso fue aprobado en ese paquete fiscal para el 2021. Algunas otras cuestiones más que, bueno, a ver, aquí estoy revisando. Se aprobó también un 10% de ingresos del presupuesto para el Congreso, ¿no? Quedando ya en 796 millones de pesos el presupuesto anual del Congreso, que había sido un año anterior casi 722 millones de pesos. O sea, se le agregaron 75 millones de pesos más. Hay que recordar que el Congreso del Estado de Sonora es el cuarto más caro. Ahora que saquen los nuevos listados, quizás si el Congreso de Veracruz no hizo grandes modificaciones, pues estará, yo creo, ya en tercer lugar como el tercer Congreso más caro, el Congreso de Sonora, ¿no? Así las cosas. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, en esa aprobación, fíjese lo que son las cosas. Estamos hablando, es atroz eso, ¿no? Dejar de pagar 3,500 millones de pesos a proveedores. Pero ¿cómo se aprobó esto?
pues por 22 votos a favor, que las bancadas del PRI, PAN, PT y el PES votaron a favor, junto con el diputado Luis Armando Colosio de Morena, que hacía tiempo ya que estaba separado de la banca de Morena, y con los en ese momento recientes aliados de Morena, que era el PANAL, el Partido Verde, y ya en ese momento era María Dolores del Río, independiente, porque ya había renunciado a Movimiento Ciudadano y se había incorporado al equipo electoral al proyecto electoral de Alfonso Durazo. Entonces, obvio, votaron en contra la bancada de Morena con 10 votos. Estuvo ausente Miguel Chaira por motivos de salud. Entonces, ¿a qué voy? Se cuidó de manera muy, pues muy evidente, ¿no? La imagen de Morena, pero sus aliados sí votaron a favor, ¿no? Y usted me dice, bueno, ¿usted cree que sin la voluntad de Alfonso Durazo para que hubiera pasado este presupuesto, usted cree que María Dolores del Río, que se acaba de incorporar a su proyecto, iba a votar en contra de la voluntad de Alfonso Durazo? Alfonso Durazo ya estaba acá en Hermosillo, ¿no? Ya estaba pastoreando, por decirlo así, a la bancada acá, a la bancada de Morena y sus aliados, ¿no? Entonces, también en el caso de Luis Mario Rivera del Partido Verde, ya aliado de Morena, y los del PANAL, ¿no? Que acaban de ser aliados, se acababan de aliar a Morena. O sea, ¿cree usted que iban a votar en contra? Bueno, ¿y qué se negoció? Esto evidentemente hubo una negociación un pacto ahí entre Alfonso Durazo y la gobernadora Claudia Pavlovich. Incluso yo escribí una columna, ¿no? La cual llamé la hipocresía de Morena preñada con la perversidad del gobierno del Estado. Ese 23 de diciembre en Tribuna, si gusta, al rato la publico, la vuelvo a publicar ahí, compartir en las redes sociales, y ahí explico todo lo que sucede, cómo se llega a ese acuerdo, y evidentemente, bueno, por fuentes tanto del gobierno del Estado como del equipo Cadurazo, sí, me corroboraron que había un día antes de que se aprobara el presupuesto, es decir, el 22 de diciembre, tuvieron una llamada telefónica entre el gobernador, perdón, la gobernadora Claudia Pavlovich, la gobernadora de ese momento, y Alfonso Durazo, y acordaron que iba a aprobarse ese presupuesto. Yo en alguna entrevista se lo pregunté a Alfonso Durazo y él me dijo que pues si no pasaba ese presupuesto, hubiera estado en riesgo la elección, porque no iba a haber presupuesto para el Instituto Estatal Electoral de Sonora. No es así, no es del todo así, solamente se adquiere el mismo presupuesto de un año anterior, con eso se trabaja, sí, no va a haber el aumento que hay cada año electoral, pero bueno, pues con creatividad y con muchas cosas más se hubiera sacado esa elección, si es que se iba a la reconducción y se utilizará el presupuesto de un año anterior. Hubiera sido lo mismo, ¿no? O sea, entonces, ¿qué puede negociar alguien que quiere ser gobernador y que tiene el sartén por el mango para que se apruebe el tema más importante de cada gobierno en turno, que es el presupuesto? Pues, bueno, pues eso es lo que lo que usted imagina, ¿no? Eso fue lo que se negoció y ahora, bueno, pues están sufriendo las consecuencias de eso, ¿no? Insisto, Omar del Valle, el secretario de Hacienda, ha manifestado la terrible situación económica y financiera que prevalece en el Estado, en qué deterioro financiero han dejado el Estado, y deterioro en muchas cosas más, ¿no? Pero estamos hablando de lo financiero, de lo económico, cómo dejó el gobierno de Claudia Pavlovich, increíblemente, ¿no? Cuando pensábamos que no podía ser peor, pues ahí está, en una situación verdaderamente atroz. Y bueno, parte de ese socavamiento financiero tiene que ver, por lo menos en estos 3.500 millones de pesos y ventas de bienes e inmuebles, con una anuencia
del hoy gobernador del estado, Alfonso Durazo. Pues ahí está. Bueno, ahora vamos a ver, ya están ahí, tienen que resolver los problemas, claro que sabían en qué estado financiero iban a encontrar el estado, ahora pues no queda otra más que trabajar y dar resultados. Bueno, ahí está, esto es En la Radio con Aarón Tapia, no son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Regresamos en 3 minutos, ya está lista la mesa, vamos a una rola y regresamos.